¿Y qué onda, camaradas? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una review en este caso de este libro. Lo pueden ver, El océano al final del camino de Neil Gaiman, este autor que es una constante en mis lecturas, ya que, bueno, yo no soy mucho de autores, yo no suelo seguir autores. El único que suelo seguir realmente es Neil Gaiman, lo único que veo un libro y sé que va a ser de bastante calidad, muy buena calidad, y este libro no es la excepción claramente. El océano al final del camino incluso me dio un par de sorpresas debido a que manteniendo su esencia en las historias, la narrativa, su ambiente un tanto, ¿qué sería? Oscuro, un tanto gótico, también un poco triste. Este libro es el que más de los que haya leído, tiene el Gaiman, es el que más tiene un ambiente infantil, pero no quiero mm, dar una mala impresión con ese término infantil, no en el sentido de que es baja calidad o de que está apto para un niño de 5 años, para nada, sino me refiero a que nos mete en la piel de un niño en muchos sentidos. En este caso es un libro en el que nos devuelve a la infancia, nos hace recordar nuestra época de 7 años, que es en el que se narra la historia del protagonista durante casi todo el libro. Nos vuelve a esa época en el que nos sentimos por una parte nos sentimos, al igual que el protagonista, invencible, no le tenemos un miedo a la muerte en el sentido estricto, ya que no entendemos realmente lo que es la muerte, pero por otro aspecto también nos llegamos a sentir impotente ante el mundo, ante la vida real, ante querer cambiar las cosas y ni siquiera poder intrometerse. Y es justamente esta piel de niño que Neil Gaiman nos introduce a través de esta historia. Y bueno, la historia empieza de una manera que incluso me pareció rara para ser Neil Gaiman. Pensé que era de sus primeros libros, ya vi que no fue una buena estrategia. Y es que empieza la historia de un hombre de 47 años, si mal no me equivoco, o 47 años, que por motivos de la vida está en su pueblo natal debido al velorio de un familiar, de un familiar realmente. Y después de la ceremonia religiosa, él, en lugar de ir a la casa, a la casa del fallecido, eh, prefiere dar una vuelta por su anterior pueblo para despejarse la mente. Curiosamente llega a donde estaba su antigua casa cuando era niño, ya que en un futuro se mudó, pero llega a su casa cuando era niño, pero no siente atracción hacia ella, únicamente llega, la ve y sigue su camino, sigue el camino de su calle, llega hasta el final de la calle, que es en donde se encuentra una granja, la granja Hemstone, y en esta granja es donde conoció, al parecer, a su primera gran amiga, cuando apenas tenía 7 años, Letty Hempston, quien desde hacía tiempo, según recuerda el protagonista en ese momento, la chica se había mudado a un país, no se acuerda si en Australia, Estados Unidos, como que sus recuerdos están difusos, y esto es un tema que también se tiene que tomar en cuenta para el final de la lectura, pero bueno, el punto es que por un motivo nostálgico el chico entra a la granja, se encuentra con lo que es la madre de Letty, una señora ya anciana, le saluda, pero simplemente el protagonista prefiere deambular por la granja, llega a la pared trasera donde hay un lago y un banquillo, sienta en el banquillo y empieza a recordar a su época de cuando tenía 7 años, empieza a recordar de que de hecho, según Letty, el lago en donde estaba, bueno, enfrente donde estaba sentado era, Letty le decía que era un océano, por eso para algo en ese momento el adulto se sentía raro, pues decía, bueno, es una cosa de niño, se empieza a recordar su época de niño, curiosamente a la edad de 7 años se empieza a recordar cómo era un niño más o menos feliz, era un poco bastante, bueno, un poco bastante distante de la sociedad, un niño un poco recaído, prefería más leer, más actividades intelectuales que interactuar con otros chicos de su edad. Eso era un poco pesado para él, pero igual recordaba que tenía una vida más o menos cómoda. Tenía, bueno, sus padres eran muy, muy cariñosos con él, a lo que recuerda. Incluso recuerda el hecho de que su padre jamás le había
No le había infligido ningún castigo físico. Recuerda que tenía su habitación. Recuerda que a los 7 años era un chico realmente feliz, realmente de esa manera feliz, tanto como se podía caber de un chico con esas características, perdón. Y de repente ocurre algo que no muy bien explicado en el libro, pero la familia cae en una crisis económica. El chico recuerda, luego el adulto recuerda eso, cómo su vida cambió, pasó de ser una vida agradable, una vida tranquila, a una vida un poco más pesada, debido a que aparte de varios recortes familiares que tuvieron que hacer, el chico tuvo que mudarse de su habitación a la habitación de su hermana, porque su habitación, el chico, empezó a ser usada empezó a ser usada para renta de inquilinos. Obviamente él tiene que compartir la habitación con su hermana, tiempos con su hermana, había incluso había discusiones de si dejar la luz encendido o no. Del punto es que hasta ahí, pese a cualquier problema, bueno, el al problema económico que estaba pasando la familia, el chico todavía podía sentirse cómodo, pero llegó un momento, un inquilino específico, un minero, si mal no me equivoco, que no era mala persona, de hecho no tiene gran importancia en lo que respecta a la historia, hasta el hecho de que al poco tiempo de estar ahí el minero por un motivo económico durante una noche roba el coche de la familia, se aleja un poco de la casa y se suicida. Y eso, bueno, en gran parte, pues deja afectado al chico, que tiene una experiencia cercana a la muerte. Y es en ese momento en el que conoce a Letty Hempston, cuando su padre lo lleva a recoger a su coche robado. En ese momento no sabían lo que había ocurrido en el vehículo familiar. El chico ve el cadáver, el padre ve el cadáver y aparece de repente Letty, una chica de unos 11 años, aparentemente 11 años, 4 años mayor que el protagonista, y se ofrece a llevar al chico, al protagonista, a su granja, que justamente quedaba al final del camino, la granja que el adulto recorre mm, al principio de la historia. Y es ahí donde conoce a Letty y también un tanto a la familia Hempston, que de hecho son una familia de tres mujeres. Está Letty Hempston, que es la hija, la madre, no me acuerdo el nombre de la madre, y aparte la abuela Hempston, que aparte de ser muy muy molesta con el chico, de apaciguarlo, de darle cierto consuelo en una situación difícil, empiezan también a dar un aire de cierto misticismo. La abuela Hempston empieza a hablar de conocer a personajes que vivieron hace 100, 200 años en el pasado. Letty también empieza a tomar un poco temas, a hablar temas bastante complejos para su edad, como por ejemplo que dice que los adultos realmente son niños con piel de grande, que realmente siguen teniendo miedo, solamente que tienen que disimularlos, realmente que los adultos realmente están atrapados. Y entre esas cosas que también el lago que tienen atrás de su granja es un océano. Fuera de eso, en ese punto de la historia, todavía salvo alguno que otro disparate y ese evento cercano a la muerte pareció una historia normal, pero pasaron unos días y empezaron a ocurrir un par de eventos bastante raros, eventos relacionados con el dinero. Curiosamente empezó a aparecer dinero a la gente, pero de una manera bastante agresiva. A la hermana del protagonista, por ejemplo, al hermano y sus amigos les empezaron les cayó dinero del cielo, literalmente monedas de dinero, lo cual les ocasionó lesiones a una, si no me acuerdo, anciana que vivía también en la misma calle. Le apareció dinero bajo su colchón de una manera brusca. El punto es que la anciana pues, murió de un infarto. Incluso el protagonista, eso fue lo que empezó a aceptar bastante los eventos futuros. Mientras dormía le apareció una moneda dentro de su garganta, lo que ocasiona que casi se asfixie. Así que al día siguiente, pues no se le ocurre nada más que ir a visitar a su amiga Letty. Igual ella podría saber, digo, le pareció una chica muy inteligente, le pareció que la señora Hempston, la anciana, la abuela Hempston, conocía mucho de varios temas, así que fue a hablar con ella y resulta, según la explicación de Letty, es que esos eventos fueron ocasionados por un ser que estaba en las inmediaciones de la granja Gemstone,
en una parte que no era accesible para toda la gente y que se despertó por el incidente con el minero y Poletti se embarca, en principio por su propia cuenta, a resolver este problema, enfrentarse a ese ser, pero el protagonista le quiere acompañar. Es un niño de 7 años, un niño que no mide el peligro y Letty, aunque no está mucho de acuerdo, al final dijo, está bien. Fueron a arreglarlo, pero realmente es aquí donde empiezan los problemas, aquí donde el protagonista se mete en un brollo más en un embrollo que puede superar a cualquier adulto. Y es que aparte de que ya el niño estaba sufriendo con una crisis económica de sus padres, de que ya había tenido una experiencia cercana a la muerte, él se ve involucrado en un problema eh, de dimensiones colosales realmente, de situaciones que parecen irreales. Y es que su vida empieza a correr peligro de múltiples maneras. Primero desde su aspecto familiar, en el que después de este acontecimiento llega una inquilina que amenaza la estabilidad familiar, una inquilina que parece que tiene cierto coqueteo con su padre, que parece que empieza a manipular bastante a su madre, que se gana la confianza de su hermana, pero que el protagonista lo empieza a odiar, abiertamente le dice que si fuera por él lo encerraría, y es que esta inquilina se gana la confianza hasta el punto que se convierte en la niñera, en la nana del protagonista y de su hermana. Y es aquí donde un niño de 7 años que está viviendo todo esto empieza a tener que apenas tiene un concepto de la realidad, empieza a ser superado por una realidad que puede superar a cualquier adulto. Conoce la existencia ya no de nuestro planeta, de nuestro universo, sino de universos y realidades alternas, paralelas, de que la granja Kempston, tal y como lo había mencionado, eh, tenía lugares que no eran accesibles por esto de la gente porque colindaban con otras zonas de un macroverso, de un universo que contiene varias realidades. Resulta que se inclina, bueno, no es realmente una humana. Nuestro protagonista empieza como dije, a correr peligro primero con su familia, pero también ya después físicamente empieza a verse involucrado ante seres que existen desde el principio de los tiempos, que trascienden realidades, que trascienden el tiempo, que tienen de hecho un aire bastante Lovecraftiano, y este niño no tiene nada más que hacer, no solo nada más que hacer más que volver a recurrir con su amiga Letty, pero se le impide. Al ser un niño, al ser un niño se ve aplastado por el hecho de que él ni siquiera tiene la capacidad de decidir a dónde ir ni a quién ver. Su familia se le pone en contra, la inquilina realmente está tomando el control de todo, estas entidades, toda esta realidad, macroverso que nos creó Neil Gaiman. Aplastan por completo a un niño que, repito, no tiene la mentalidad de un niño de 7 años, que por un lado no entiende la realidad, pero que por otro es bastante impotente. Y bueno, es que este relato, como dije al principio, nos mete en la piel de un niño, por la piel del niño que no está pasando por una situación nada buena, como dije. Está pasando, es un niño de 7 años que tiene miedo al cambio, está pasando por un cambio, tiene miedo a los desconocidos, está pasando por desconocido, su vida personal y familiar se está derrumbando y su única esperanza es únicamente una chica la cual no puede ver. Realmente esa sensación siempre en el Gaiman nos logra plantar durante toda la narrativa. Es una lectura que si uno siempre se da esos segundos de pensar de, si yo estuviera viviendo esto a esta edad, ¿qué estaría sintiendo? Y realmente logra sentirlo, logras tener esa empatía con el protagonista y meterse en su piel. Y bueno, realmente para no spoilear la historia, que bueno, claramente el protagonista vive porque al principio del rato se nos cuenta que tiene 47 años, pero no de una manera que podríamos esperar al final del relato, ya con todos los recuerdos que el protagonista incluso logra recordar, porque hay un buen juego con los recuerdos y la historia en el océano al final del camino, en el que los recuerdos empiezan a ser un poco borrosos, a ser un poco intercambiados, y también el Game juega bastante por esto. Aún así, después de recordar todo esto, nuestro protagonista ya adulto se percata, se recuerda de la dimensionalidad de la vida, y pese a todo esto, pese a lo que uno podía creer que
una persona que haya vivido todo esto, nuestra protagonista no se va como alguien mejorado, con alguien o con alguien o con una mejor perspectiva de la vida o más amplia, sino simplemente se va casi de la misma manera en la que regresa un par de sucesos por ahí, que al final Gaiman nos juega con la mente, nos juega, repito, con los recuerdos, hace un juego mental con nosotros y con el protagonista para que este simplemente se regrese igual, solo que con un poco más de ganas, una pizca más de ganas de continuar con su vida de adulto, una vida que no le ha sido fácil, pero que de alguna manera se le dio, él mismo siente que se le dio una segunda oportunidad durante esta época de 7 años, aunque sus recuerdos no son realmente, al final resulta que no son realmente fiables. Y bueno, como análisis no puedo decir muchas cosas. Es una historia de Neil Gaiman que tiene el sello de Neil Gaiman, pero que realmente se siente infantil, se siente una historia bastante en la cual podemos sentir mucha empatía con con el yo, nuestra personalidad de niño. Realmente es una historia bastante agradable, bastante placentera. No es tanto el masoquismo que nos da Gaiman al momento de leerlo, de sufrir, de darnos miedo, sino el más la nostalgia de lo que nosotros sentíamos o debimos haber sentido cuando éramos niños, tanto la impotencia que tenemos ante el mundo, que es algo que se refleja bastante en esta historia, como también el cómo nos sentíamos de invencibles, el cómo sentía de cómo nuestra inocencia no nos daba a entender que hay más allá en la vida y aunque se nos presente, pues lo ignoramos y realmente esa historia explota esos temas en una escala enorme, bastante recomendable para mí, como siempre tratándose de Neil Gaiman. Es una historia bastante corta también, es una historia que, bueno, tiene... El libro que yo compré tiene 300 páginas, pero son páginas cortas, como ven. Básicamente es como estar leyendo un libro normal de 200 páginas, muy bueno, muy placentero. Y realmente que en este caso Gaiman crea un universo que yo repito es bastante Lovecraftiano. Me sorprende la complejidad que le dio el universo y el misticismo que le dio al mundo en el que en el que se relata esta historia y que no la haya explotado en otras, o al menos de momento en otras historias. Pero eso ya es cosa de Gaiman. Aún así, repito, lo recomiendo, espero que lo tomen mucho en cuenta. Y una última cosa antes, tengo pendiente este libro. De hecho, este libro lo tenía pendiente de hace 2 semanas para reseñarlo. El artículo lo escribí hace como semana y media, está en el enlace de la descripción. Y el próximo este libro que voy a reseñar, que es un libro ya más grande, más complejo, más maduro. No, repito, no en el sentido de que este sea de baja calidad, me refiero que este es un libro ya para que toca temas pues más maduros. Se llama los cuatro reinos, los cuatro reinos de Paula Ramos. Digo, ya lo leí. De hecho, también está reseñado en la página que está en el enlace de la descripción. Así que espérenlo pronto, espero que no pase este fin de semana. Y ya nada más, camaradas, me despido. Espero que les haya entretenido. Me alargué bastante con este libro, pero se me hizo muy complicado reseñarlo. Se me hizo bastante complicado porque la historia, repito, es muy corta, pero se toman temas bastante complejos que realmente no sé cómo explicarlos sin hacer spoiler. Aún así hice mi esfuerzo, así que camaradas, me despido, nos vemos, que estén bien, hasta la próxima. Bye.